El ejercicio que vamos a hacer a continuación se llama duplicados. ¿En qué consiste? Dice, para este ejercicio se necesita 1. Dar un formato adecuado y profesional a la tabla y 2. Encontrar automáticamente los registros ID que están duplicados. Bueno, lo que vamos a ver durante esta clase es justamente cómo dar un formato profesional a las tablas y cómo encontrar duplicados en forma automática y en forma rápida. Bueno, como sabemos, uno podría dar formato a estas tablas, por ejemplo, en forma personalizada. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros queremos que la fila 2 esté de un color, la fila 3 esté sin color, la fila 4 esté del mismo color y así sucesivamente hacia abajo. Lo podemos hacer. ¿Cómo? Fácil. Podemos seleccionar, por ejemplo, la fila 1, nos vamos a fuente, en la pestaña inicio, fuente, y elegimos, por ejemplo, un verde claro, S. Después nos vamos a la 3, decimos que está en blanco, la 4, seleccionamos el mismo verde, y así sucesivamente. Por ejemplo, seleccionamos esa, mantenemos el botón control apretado, seleccionamos esa, seleccionamos esa, seleccionamos esa, y colocamos el mismo color. Y efectivamente me queda intercalado y me queda relativamente más bonito o relativamente más bonita la tabla. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esta forma de personalizar o de diseñar la tabla? Es que si por ese motivo a mí se me ocurre ordenar la tabla por vendedor, por ejemplo, me voy a ordenar, personalizado, le digo vendedor, acepto, y ya no me queda intercalada como estaba delante. De hecho, me quedan 2 blancos, un verde, 3 blancos, un verde, etcétera, etcétera. Y más encima, si yo quiero, por ejemplo, voy a hacer control Z, insertar alguna columna, perdón, alguna fila, voy a insertar 2, me quedan del color verde, ya, o sin color y tengo que volver a diseñar la tabla. Bueno, existe una forma mucho más fácil. Voy a hacer control Z. Bueno, una vez deshecho el formato, vamos a realizar la segunda forma de diseñar la tabla de una forma más profesional. Pero recordemos un par de cosas. Que de la forma anterior pasan dos cosas. Uno, que tenemos que ir fila por fila dándole el diseño. Ahora, imagínense que son 1000 registros y no 20 o 15 registros. Nos demoraríamos mucho tiempo y obviamente sería un trabajo muy tedioso. Y dos, lo que les mostré, que si nosotros ordenamos la tabla, obviamente quedan los colores desordenados, algunas filas blancas, otras verdes, y no de forma intercalada como nosotros queríamos. Y tres, es que si nosotros insertamos filas, se insertan de distinto color. ¿Ya? Entonces, veamos la segunda forma. Bueno, la segunda forma es bastante fácil. ¿Cómo lo hacemos? Nos posicionamos dentro de la tabla que nosotros tenemos en cualquier parte, por ejemplo acá en la celda D5, nos vamos a la pestaña Inicio, Estilos, y dentro de Estilos está el botón Dar formato como tabla, seleccionamos y elegimos algún estilo, por ejemplo este medio verde oliva. Apretamos, me pregunta por la selección, ¿está correcta? Sí, está correcta. Acepto y wow, ya está lista la tabla, perfectamente intercalada, verde, blanco, etcétera, etcétera. Bastante profesional, bastante fácil. Ahora fíjense lo siguiente, si nosotros por ese motivo necesitamos ordenar la tabla, por ejemplo, si la seleccionamos completa, nos vamos a inicio y la ordenamos, por ejemplo, por vendedor, ordenar orden personalizado, por vendedor. Fíjense que mantiene el intercalado verde, blanco, no se desordena. Es más, si nosotros por ese motivo queremos insertar 3 filas, botón derecho, insertar, estas 3 nuevas filas mantienen el intercalado en forma automática. ¿Ya? Voy a hacer un control Z, listo. Y por último, fíjense acá abajo a la derecha, existe como una pestaña, un triángulo azul. ¿Para qué sirve? Eso sirve
para poder insertar más filas abajo en forma automática. Nosotros simplemente arrastramos y se insertan nuevas filas manteniendo el diseño de la tabla. Voy a hacer control Z. Ahora, lo otro interesante que tiene esta tabla es que cuando nosotros nos posicionamos adentro de la tabla, como cualquier objeto, por ejemplo en gráficos o en imágenes, se activan lo que se llaman las pestañas dinámicas. Las pestañas dinámicas son pestañas específicas que se activan para este objeto, por ejemplo la tabla. Y en este caso se activó diseño tabla. Si yo me posiciono afuera, ¿se dan cuenta? Ya no está esa pestaña. Por eso se llama dinámica. Porque si yo me posiciono dentro de la tabla en este caso, ahí se activa. Bueno, hagamos clic sobre esa pestaña. Y acá tenemos un montón de alternativas que podemos empezar a jugar para ver qué es lo que se puede hacer con la tabla. Veamos la primera. Existe un botón que se llama insertar segmentación de datos, que es muy parecido a los filtros. Veamos, si yo aprieto, me aparece el asistente y si ustedes se dan cuenta, todos estos son los encabezados de la tabla. ID, fecha, vendedor, artículo, ID, fecha, vendedor, artículos vendidos. Entonces yo puedo filtrar estos datos, por ejemplo, por vendedor. Entonces voy a hacer clic acá, aceptar, y me aparece esta pequeña tablita donde yo puedo apretar estos botones y si yo quiero ver, por ejemplo, las ventas realizadas por Ana Márquez, simplemente hago clic en Ana Márquez y la tabla automáticamente me muestra solamente las ventas de Ana Márquez. Si yo quiero ver, por ejemplo, a Fidel Martín, ok, aprieto Fidel Martín y solamente me muestra las ventas de Fidel, nada más. Si quiero sacar los filtros, aprieto acá, borrar filtro y vuelve a aparecer toda la tabla. Voy a eliminar esta segmentación. Puede pasar que muchas veces, por la cantidad de registros que tenemos, se puede pasar o colar algún registro duplicado. Supongamos que tenemos 1000 registros y de repente vamos ingresando el ID, el nombre, el artículo vendido, etcétera, etcétera. Y nosotros no queremos que se repitan el ID, por ejemplo. Entonces sería bastante conveniente saber qué ID o qué valores en este caso se duplicaron. Veamos una forma. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos detectar los duplicados en forma automática? Bastante fácil. Supongamos que nosotros queremos detectar los ID duplicados. Entonces vamos a trabajar con la primera columna. Para eso nos posicionamos en la celda A2, Shift, Control, flecha abajo, seleccionamos toda la columna y nos vamos a la pestaña Inicio, Formato condicional, hacemos clic, seleccionamos reglas para resaltar celdas y abajo aparece valores duplicados. Hacemos clic, dice duplicados o únicos, en este caso nos interesa resaltar los duplicados y aceptamos y bingo, ahí aparecen todas las celdas que están duplicadas. Bueno, una vez detectados los duplicados, me interesa eliminarlos. No me interesa tener ID duplicados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar estos duplicados? Bastante fácil. Nos vamos a Datos. Dentro de Datos está el conjunto Herramienta de Datos. Y dentro de Herramienta de Datos está este botón con una X que dice Quitar duplicados. Entonces, apretamos, ¿ya? Y me da la posibilidad de seleccionar la columna ID, fecha, vendedor, artículo, en la cual quiero eliminar los duplicados. Bueno, obviamente nosotros queremos eliminar los duplicados de ID. Por lo tanto, aprieto anular selección y solamente selecciono ID. Acepto y bingo. Se eliminaron los duplicados y ya no están los duplicados que teníamos. Bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos estamos viendo en el próximo